¿Imaginan por un momento una ciudad que a finales de los 90, como muchas en el mundo, soñaba con la modernidad, con lugares que nos transportarán a otros mundos? Y justo en medio de ese sueño, una promesa se alzaba en el norte de la ciudad, un inmenso castillo, caballeros, dragones y atracciones que prometían ser lujo y diversión. Pues estoy hablando de Camelot, un parque de diversiones que existió en los años 90 y que buscaba competir con los gigantes de la época, con la ambición de ser el más exclusivo, el lugar donde las familias de clase alta llevarían a sus hijos a vivir experiencias inolvidables, pero que hoy se encuentra en total olvido. Este lugar solamente deja un eco silencioso, ruinas cubiertas de grafitis y el óxido de un sueño olvidado. Una historia tejida con misterio, abandono y lamentablemente tragedia. Así que el día de hoy vamos a conocer su historia, vamos a conocer cómo este parque marcó a la ciudad de Bogotá y obviamente a muchas personas en los años 90. Así que bienvenidos a un nuevo videillo guapetón, chusco, fácil y sencillo para toda la familia. Para entender lo que fue Camelot, debemos situarnos para noviembre del año de 1998, un momento de efervescencia de la capital. El parque abrió sus puertas dentro de la imponente estructura del centro comercial Vima, ubicado estratégicamente en la autopista norte con calle 235. Y al saber esto, la ubicación no era casualidad, se buscaba una clientela específica. Desde el primer ladrillo, Camelot se concibió con una estética que nos transportaba directamente a la Edad Media. Torres almenadas, imponentes castillos, escudos, caballeros con armaduras y hasta dragones de utilería que custodiaban la entrada, que estaban en toda la entrada del parque. Con esto se demostraba que se quería vivir una experiencia pues con todos los juguetes, ¿no? Como que también se pudieran tomar diferentes fotos y recuerdos de esa época, de la época de los 90. Y pues basado en todo esto, este lugar se llamó, o en ese momento lo llamaban como el Parque de los Gomelos, basado en su ubicación y pues en todo lo que ofrecía. Sus precios más elevados que los de otros parques de la ciudad y su ubicación en una zona de alta estratificación lo confirmaban. Era un lujo, una aspiración. El modelo de negocio era innovador para la época. Combinar la adrenalina de los juegos mecánicos modernos con la conveniencia de un centro comercial. Las familias podrían disfrutar de las atracciones, luego ir de compras, cenar en los restaurantes o ver una película en los cines de Vima. Era prácticamente un paquete de entretenimiento completo, algo que muy pocos ofrecían y que obviamente pues para la época era algo bastante importante e innovador. Más allá de su estética y su exclusividad, Camelot representaba algo más profundo, la ilusión de una ciudad que crecía y que quería ofrecer lo mejor a sus ciudadanos. Un sueño de modernidad y diversión que por un leve momento, por una leve época, logró materializarse en la capital colombiana. Y pues hablando de la cultura popular, de todo lo que evocaba este parque, en este lugar también se grababan diferentes cosas. También servía como set de filmación, ya que aquí se grabó algunas tomas de la novela de Pedro el Escamoso y Padres e Hijos. Para las personas que vieron estas series o estas novelas, pues pueden revivir esos momentos en esos pequeños capítulos donde aparecían, o pues de pronto las personas que la están viendo en este momento pueden poner un poco más de cuidado al parque de diversiones al que ellos normalmente iban. Era este parque Camelot. Una vez que las puertas de Camelot se abrieron, pues este lugar empezó a resurgir de una forma impresionante. En sus mejores momentos, este reino de fantasía no era solo un lujo, era un imán de personas. Llegó a recibir a más de 650,000 visitantes al año, una cifra impresionante que lo posicionaba como uno de los destinos de entretenimiento más populares de la capital. La gente venía de diferentes partes de Colombia con la promesa de disfrutar de este gran parque y de este nuevo parque que pintaba bastante bien durante los años 90. Pero ¿qué era lo que ofrecía Camelot pues para atraer a tantas personas? Pues un arsenal de atracciones de última generación que se convirtieron en la felicidad de grandes y chicos. La montaña rusa, los carros chocones, el cóndor y el martillo, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad y una buena dosis de vértigo. Para los más pequeños, los carruseles y las zonas temáticas inspiradas en castillo era un sueño hecho realidad. Muchos de los que vivieron esta época, muchos de los que lograron ir a este parque a finales de los años 90, recuerdan Camelot no solo por sus juegos, sino por la atmósfera. Era un lugar elegante,
como muchos lo describen, los dragones de decoración, los estándares medievales y los detalles arquitectónicos. Todo contribuía a crear un ambiente totalmente inmersivo. Y ya fue para ese momento en el que el éxito del Parque Camelot fue tan inmenso, fue tan grande y fue tan masivo, que los parques aledaños de la capital colombiana pues ya estaban como sintiendo cierta competencia, parques como Mundo Aventura y Salitre Mágico, que pues ya llevaban cierto tiempo posicionados en la ciudad. La visión era clara: Camelot sería el diferenciador, el lugar de referencia para la clase media alta de Bogotá, y se posicionaba como el parque que iba más allá del simple entretenimiento, ofreciendo una experiencia integral de lujo y de fantasía. Para ese momento, Camelot no solamente era un parque de atracciones, para ese momento era un símbolo de una Bogotá que ya estaba mirando hacia el futuro, creyendo en la posibilidad de crear sus propios reinos de fantasía. Sin embargo, como en toda buena historia medieval, la gloria a menudo termina en tragedia. Y en el caso de Camelot, esa tragedia estaba a la vuelta de la esquina, esperando para cambiarlo todo. La luz de Camelot brilló con intensidad, pero tristemente no por mucho tiempo. Apenas unos meses de su rápida inauguración, cuando la euforia aún estaba en su punto más alto, un evento inimaginable golpeó el corazón del parque, y con él la confianza de toda una ciudad. En enero del año de 1999, este parque se convirtió en tragedia. Un hombre identificado en diversas fuentes como Jorge Eliseo Moyano Escobar perdió la vida en la que era, irónicamente, la principal atracción del parque, la montaña rusa. Los relatos de los testigos son escalofriantes. Una falla crítica en el sistema de seguridad provocó que saliera del vagón. Un final bastante fuerte y devastador que sonó y retumbó por toda la capital. En ese momento la noticia fue masiva, se convirtió en el titular principal de los diferentes periódicos de la época, pero no solamente por la tragedia en sí, sino también porque el parque se estaba vendiendo como lo último en modernidad, lo último que iba a innovar la capital colombiana en parques de atracciones, y todo este tema de seguridad que obviamente el parque había vendido en ese momento. Obviamente eso fue un golpe bastante duro para Camelot, teniendo un impacto bastante fuerte en su reputación. Un sueño que apenas comenzaba, lastimosamente ya estaba manchado. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Aunque el accidente de Moyano fue la tragedia que marcó un antes y un después, en los foros de internet, en las conversaciones de pasillo y en los recuerdos de quienes visitaron el parque, se empezaron a hablar de otros incidentes, de accidentes un poco más pequeños que solamente eran comentarios entre sí, que no salían a hacer noticia nacional, pero que obviamente eran bastante importantes de mencionar. Fallas en atracciones como el Cóndor, juegos que se detenían en plena operación, sustos que, si bien no tuvieron consecuencias fatales, alimentaron una creciente percepción, la de que Camelot, detrás de su fachada de ensueño, ocultaba unas fallas de seguridad. Los mitos empezaron a infundirse poco a poco. ¿Era realmente seguro este lugar? ¿O estaba maldito desde sus inicios, como en esa época susurraba la gente? Con cada noticia, con cada rumor, esa confianza iba desapareciendo. La magia empezaba a desvanecerse, reemplazada por el miedo. Camelot intentó seguir adelante, pero el eco y el voz a voz de todo lo que había sucedido era demasiado fuerte. Un lamento que parecía resonar en cada torre y en cada castillo. El destino de este gran parque de atracciones había sido sellado por la realidad de un accidente. Tras la tragedia, la atmósfera de Camelot cambió radicalmente. Las risas se fueron apagando poco a poco. Los gritos de emoción se convirtieron en un murmullo de preocupación. El Parque de los Gomelos comenzó a ser percibido por muchos como un lugar peligroso, un monumento a la imprudencia, y la afluencia del público cayó drásticamente. Las familias que antes hacían filas interminables para entrar, ahora optaban por ir a otros destinos, dejando a Camelot en un silencio bastante profundo. Los intentos por reflotar el parque fueron en vano. Descuentos, campañas de publicidad, incluso modificaciones en algunas atracciones para mejorar la seguridad, pero nada era suficiente para borrar la mancha del accidente. Este lugar ya empezaba a no tener clientes. Las torres estaban empezando a mostrar signos de abandono. Los caballeros de utilería se cubrieron de polvo y los vibrantes dragones lucían ahora como estatuas olvidadas. Lo que antes era un reino de fantasía, poco a poco se fue convirtiendo en un reino de óxido y total olvido. Las luces se apagaron una a una. Las puertas se cerraron de forma definitiva y el que alguna vez fue el epicentro de la diversión bogotana
se convirtió en un fantasma, un coloso de acero y cemento devorado lentamente por el tiempo y la vegetación. Su cierre oficial es algo que quedó en la memoria colectiva, una salida silenciosa de la escena, como si el propio parque hubiera decidido desvanecerse para evitar el dolor de su decadencia. Si pasas por la autopista norte a la altura de la calle 235 y te detienes a observar con atención este lugar, simplemente se verán los restos, una estructura fantasmagórica que se alza como un recordatorio silencioso de lo que fue. Los grafitis cubren sus paredes, la maleza crece sin control entre sus cimientos y el viento, al pasar por sus estructuras huecas, parece susurrar historias de un pasado glorioso y un presente desolador. Camelot ya no es un parque, es una cápsula del tiempo, un portal a una Bogotá que ya no existe, un lugar que para varios niños fue el mejor recuerdo de su vida. Pero la historia de Camelot no termina con su abandono físico. Como todo buen misterio, poco a poco crece su historia. Con el paso de los años, este lugar en ruinas se convirtió en el escenario perfecto para leyendas urbanas, cuentos de fantasmas y exploraciones clandestinas. La más recurrente de estas historias es sin duda la historia del fantasma de la montaña rusa, ya que se dice que el espíritu de Jorge Eliezer Moyano Escobar, el hombre que perdió la vida en el accidente, aún deambula por las instalaciones. Hay quienes afirman haber escuchado sus lamentos en las noches o haber visto una figura solitaria cerca de los rieles oxidados. Otros hablan de sombras que se mueven por la montaña rusa o de risas de niños que se escuchan cuando todo está en total silencio, atracciones que inexplicablemente parecen así, se escucha así en ese parque. O de atracciones que inexplicablemente parecen encenderse en ese lugar. La delgada línea entre la realidad y la ficción se difumina en este lugar. Y es que todo esto es como un legado extraño, ¿no? De ser un símbolo de lujo y diversión a convertirse en un epicentro de leyendas urbanas y exploraciones fantasmales. Como digo, pues por eso estamos acá en Mundo Aventura, en uno de otro parque de atracciones, porque pues ir a este lugar lastimosamente es totalmente complicadísimo, es casi que imposible por la seguridad, porque obviamente está cerrado y es totalmente privado, y porque legalmente hay como muchas cosas que uno no puede hacer, ¿no? Entonces es mejor prevenir, por eso grabamos como en un escenario un poco diferente, pero que es obviamente con todo lo relacionado con atracciones y parque de diversiones. Pero bueno, gente, pues esta es la historia del Parque Camelot, un parque que en los años 90 marcó un antes y un después en la capital colombiana, un parque de atracciones que, si les soy sincero, me ha gustado bastante haber conocido, porque todo lo que cuenta se ve bastante bueno, obviamente dejando a un lado el tema de la tragedia, ¿no? Claramente, pero era un parque que creería yo estaba muy avanzado para su época y pues con mucha más seguridad hubiera logrado grandes cosas, y por qué no, en este momento aún existiría. Pero bueno, gente, pues esta fue la historia del Parque Camelot. Como les dije anteriormente, grabamos esto en un parque diferente al real porque quería contar la historia, pero tener una escenografía que pues fuera tipo parque de atracciones, ¿no? Ya que lastimosamente por temas legales y muchas cosas complicadas que pueden complicar este video, no se puede ir a ese lugar. Sin embargo, pues espero les haya gustado mucho este video. Yo disfruté mucho hacer este video, esta historia me pareció brutal, es una de las mejores historias que a mi parecer he grabado, no por cómo queda, sino por conocer esta historia me parece bastante importante, así que espero que a ustedes les haya causado lo mismo. Si les gustó el video, no olviden darle like, comentar, compartir y lo más importante, suscribirse. Nos vemos en una próxima oportunidad.